Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando sobre la industria turística en nuestro país. Y un poco para comprender qué es lo que está pasando, cómo se encuentra en este momento justamente la actividad del turismo y cómo está influyendo en las economías del mundo. Buenos días, Alejandro. Sí, mira, la verdad es que a nivel mundial más de 3 trillones, se plantea que 3 trillones de personas viajarán en el año 2020. Imagínate, perdón, 3 trillones de dólares, estoy hablando de cifras económicas. Okay. Y más de 1.000 millones de viajeros. Eso significa que esto es un motor para la economía impresionante. El turismo, desde el punto de vista transversal, afecta a toda la economía. Es tan simple como que, vamos a poner un caso como México, que recibe más de 25 millones de turistas, parecido a Venezuela, porque es un país latinoamericano, petrolero, con las mismas condiciones climáticas que nosotros. Además que tiene también una gran variedad de riquezas naturales. Muy parecido a nosotros. Ese país, por ejemplo, cuando recibe esos 25 millones de personas, tiene que producir 25 millones de naranjas más, tiene que darle de comer a toda esa gente, la tiene que alojar, y todo eso es una población flotante, que aunque no esté toda los mismos turistas al mismo tiempo, esa población flotante impacta en la economía, como si tuvieran una cuarta parte de su población más todo el tiempo, transitando en el país y consumiendo los bienes de ese país. ¿Qué opinas al respecto, Francisco? ¿Cómo está el turismo en el mundo en este momento? Es innegable que ya Venezuela dejó de ser un país monoproductor y ha incluido a su economía desde hace muchísimos años, aproximadamente más de 30, lo que yo llamo el oro verde. Tenemos mucha capacidad de alojamiento turístico, más sin embargo nos falta muchísimo. Cifras actuales indican que menos de 1 millón de personas en el mundo se mueven en Venezuela. Lo que ha ocurrido es un fenómeno contradictorio un poco de que el turismo nacional sí se ha elevado a tales puntos que si vas a buscar ahorita para reservar para vacaciones de agosto no existe. Entonces el fenómeno es un poquito contradictorio. Obviamente la actividad es tal cual que impacta en todo el aparato productor en Venezuela. Específicamente en la región suramericana, Alejandro, ¿cómo se está comportando la industria turística? Está creciendo en todas partes. Fíjate lo que está pasando. Al tener tú monedas débiles con respecto al dólar, eso favorece al turista. Ese beneficio de una moneda débil, lamentablemente en Venezuela todavía no lo hemos podido disfrutar demasiado porque hay otras características de nuestra situación política económica que no ha permitido que vengan más turistas. Yo coincido con el ministro Izarra cuando estaba hablando de, por ejemplo, este tema de las líneas aéreas que hay ahora con el pago que hay que hacer a las líneas aéreas, afecta más al venezolano que al extranjero. El extranjero podría venir a Venezuela y eso sería de repente una promoción del turismo receptivo. El tema ahí complicado sería si no se toma cartas en el asunto y si no se resuelve el pago de las deudas con las líneas aéreas, el problema sería quedarnos desconectados del mundo. Hay que hacer lo imposible y yo sé que el ministerio está haciendo lo más que puede por resolver ese problema. Ahora, Francisco, digamos, ¿desde cuándo comienza el turismo a, digamos, vislumbrarse como una actividad importante en Venezuela? A razón de los años 70, cuando funge la Corporación Venezolana de Turismo, Corpo Turismo, se le da importancia comercial a esta actividad en Venezuela. Y es hasta inclusive mediados de los años 2000, o sea, más o menos data de hace más de 30 años que la actividad empezó a impactar en Venezuela. Incluso con un crecimiento sostenido, pero con leves estancamientos. Justamente, ¿cómo ha venido evolucionando esto, Alejandro? Pero fíjate, en el año 98, fue el año en donde nosotros llegamos a estar más cerca del 1 millón de turistas, que era como la meta que se habían planteado. Por ejemplo, el último gobierno de Caldera tuvo un movimiento hacia el turismo, una actitud hacia el turismo muy proactiva. Casi se llegó al 1 millón de turistas. De ahí en adelante nunca hemos estado tan cerca como ese momento. En esos 10 años
Yo diría que en los últimos 2 años hemos llegado casi a los 700.000 turistas. Esas son cifras del ministerio. Pero claro, tú te comparas con países pequeños como Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica. Costa Rica tiene 3 millones de turistas al año. Nicaragua, que es un país no tan conocido, pasa del millón. Colombia, que estaba hasta ahora en una guerra civil prácticamente, tiene 1.300.000, 1.400.000 turistas. Entonces, no, la verdad nosotros deberíamos más bien ser como un hub o un lugar en donde llegaran todas las aerolíneas que van a los diferentes destinos de Sudamérica para distribuir todo ese tráfico aéreo, como lo está haciendo ahora Panamá. Pero Venezuela desde el punto de vista geográfico sería muchísimo más interesante como lugar geográfico para hacer esa distribución. Ahora, justamente hablando de esta potencialidad que tiene el país en materia turística, porque muchos coinciden en que Venezuela tiene la capacidad de vivir y quizás sostenerse únicamente con esta industria. Existe un poco lo que es el nivel de percepción. Es importante destacar que, igual que en cualquier otra industria, Venezuela es una marca. También lo es sus respectivos productos asociados. Por ejemplo, nosotros somos a nivel mundial, bueno, tenemos el salto de caída libre más alto del mundo, el Salto Ángel, tenemos los Roques Mérida. Es decir, tenemos marcas asociadas a Venezuela que la hacen simplemente por pensar en ella, evocar recuerdos, es decir, bueno, con su amplio inventario turístico natural, basta y sobraría para poder competir y elevar el Producto Interno Bruto. No nos escapamos un poco de la realidad que estamos tan cerca, somos, como dicen, Margarita es la perla del Caribe, y eso es un poco, eso atrae muchísimo, Entonces, esa es un poco la percepción como nosotros nos ven. ¿Qué es lo que puede estar afectando? Que la percepción cambia con algún otro suceso conexo, entonces se cae la imagen de Venezuela, pero es corresponsabilidad de todos los que estamos asociados al sector volver a levantar esa imagen. Alejandra, ¿podemos vivir solamente del turismo en Venezuela? ¿Por qué? Podríamos hacer que el turismo fuera una actividad competitiva con el petróleo. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes atractivos turísticos. Por ejemplo. Atractivos turísticos básicos, clásicos, son pues las playas, la selva. Una anécdota corta, en Costa Rica yo fui una vez y me ofrecieron un paseo por la selva, ¿no? Estuvimos caminando 3 horas más o menos por un bosquecito bien bonito, bien agradable, pero yo pensaba, ¿cuándo llegaremos a la selva? ¿En qué momento estamos llegando a la selva? Cuando de repente nos dan unas bebidas y tal, y nos felicitan por haber caminado esas 3 horas. Okay. ¿Qué les pareció el paseo por la selva? Yo pensé, esta gente no sabe lo que es la selva, o sea, no han estado en el Amazonas, ¿no? Una selva de verdad, ¿no? Okay. Realmente nosotros tenemos condiciones muy favorables. ¿Y por qué podríamos vivir del turismo? Rápidamente te contesto. Nuestra fortaleza está en el ecoturismo. El ecoturismo es el área del turismo que más se está moviendo a nivel mundial, que más demanda tiene, y además por países que tienen mucho poder adquisitivo, como los europeos, los norteamericanos. ¿Turistas de esos países? Turistas de esos países tienen mucho poder adquisitivo y se están moviendo hacia el tema ecoturístico. Sin embargo, se dice que justamente el ecoturismo es algo muy costoso. ¿Por qué? En comparación con el turismo tradicional. Bueno, es algo costoso porque si tú tomas en cuenta que para ir al Roraima, de repente, si quieres llegar muy rápido, tienes que contratar un helicóptero, o porteadores, o gente que te carguen los morrales, etcétera, pues puede ser por lo lejanos y lo recónditos que se encuentran los lugares de interés, ¿no? Pero la inversión es mucho menor que el turismo tradicional. Tú no tienes que hacer grandes infraestructuras lujosas, sino que de repente tienes que invertir en educación, en guías de naturaleza, etcétera. Entonces ahí nosotros somos más competitivos que la mayoría de los países de la región. ¿Y cuán avanzados estamos hasta ahora en esta etapa o en la actividad ecoturística en Venezuela? Pudiésemos decir a un nivel de un 60% en cuanto a avances, ya que a través de diversos programas que se ha hecho, antes se hacían muchos eventos, por ejemplo, el tema del buceo, el tema de las caminatas, concursos, por ejemplo, Isla La Tortuga, a veces se celebran
festivales de pesca deportiva. Entonces, eso impacta muchísimo. Eso ha mermado un poco, mas sin embargo, estamos a tiempo de rescatar y contribuir, articular soluciones, un poco para qué, para volver a rescatar lo que comentaba antes, que ver a Venezuela con otra percepción, verla como una marca competitiva con otros países. Ahí, Yo agregaría algo Ujú. ahí, fíjate, el INSE Turismo, era una institución que funcionaba muy bien, nos proporcionaba todo el personal medio que requiere la industria. Ahí tú tenías guías, tenías asistentes de cocina, camareras de piso, todo el personal técnico del turismo. El INSE tiene que recuperarse. Es la única institución en Venezuela educativa que podría proveernos de ese personal, sería el INSE, porque universidades que dictan la carrera de turismo hay más de 60. Sí. Entonces tenemos muchos profesionales del turismo y tenemos muy pocos técnicos. Tenemos que trabajar en ese tema. ahora, ahí en materia de infraestructura ecoturística, ¿cómo hemos avanzado en ese sentido? Bueno, hay algunos, yo los digo, héroes del sector. Empresas, no sé si las puedo nombrar, empresas como Acanán, que son gente que se ha dedicado al tema ecoturístico y hacer todos estos viajes de kayak, para Roraima, todo lo que es la escalada, los deportes de aventura, el parapente. Ahora, pero hay incluso hoteles dentro de la ciudad que, digamos, tienen un fin ecoturístico o, digamos, son ecohoteles, biohoteles, como los están denominando. Ok. ¿Cuáles serían las características en comparación con los hoteles tradicionales, por ejemplo? Un poco el concepto del ambiente dentro del propio hotel, el mensaje hacia el turista, o sea, no es un lugar donde nada más pernoctas, es un lugar donde llegas y hay armonía entre lo que es el ambiente y lo que está acostumbrado a ver el turista. ¿Hay cambios en el consumo energético? Sí, innegablemente. O sea, hay áreas donde tú ves ahorro de luz, con ahorro de energía, ves menos la invitación un poco con los iconos, un poco a que ahorres, reciclaje, pequeñas campañas de reciclaje dentro del propio hotel.